durante estos días nosotros tuvimos, durante estos domingos, a quien la iglesia primitiva presentaba el mensaje en distintas situaciones, desde Jesús hasta distintas personas. Y nosotros los que estamos viendo en la clase el libro de los Hechos, vemos como cada tanto es como si explotara una bomba y algo cambia en la iglesia. Venimos desde el tiempo del Pentecostés, el primer estruendo sonoro frente a la iglesia, la iglesia ahí tiene un cambio. Y después viene la persecución y otro cambio. Y en vez de ir para abajo, decimos como que son todos cambios positivos, a pesar de que las circunstancias no son positivas. Y el Señor va orando, porque muchos dicen los Hechos de los Apóstoles, es un título que se puso posterior, no es como que Lucas lo hubiera titulado así, es los Hechos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu de Dios el que va manejando la iglesia y la va poniendo en su lugar, expandiéndola, sacudiéndola, haciendo maravillas en medio de su pueblo, y a veces en forma dolorosa, como sería una persecución o la cárcel o ser apedreado y todo eso. Hoy quisiera compartir la experiencia de un hombre que nosotros tenemos el título, no tenemos su nombre, el eunuco etíope. Y tenemos el relato, le pedí a los chicos que pusieran Hechos capítulo 8, 26 al 40. Son unos cuantos versículos. Los que lo tienen en el celular o los que lo tienen en la Biblia, no la cierren. Una vez que la tengamos, lo ponemos. ¿Alguien con voz fuerte quiere levantarse y leerlo, por favor? Reni, por favor. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorarlo, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudió Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino.
Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Gracias, muchas gracias. Lo que vemos, si ponemos la primera, en este pasaje, lo que estamos tratando de compartir es que el Evangelio es inclusivo. O de otra manera, que el Evangelio es una gran invitación. Y permítanme leerles algo que hace mucho escuché y que después escribí. La palabra predicada es una invitación. Tenemos en nuestras manos palabras que compelen y constriñen, palabras que convencen y convierten. Nosotros somos mensajeros del Rey. Les digo, nosotros somos invitadores. Nuestros títulos pueden sugerir algo más, pero nuestra tarea es solamente traer este libro que sale de la corte del Rey para llegar a las mentes y los corazones de quienes más necesitan conocerlo. Somos mensajeros del Rey de las edades y aquí en nuestras manos y en nuestros oídos tenemos algo que alguien llamado el Logos. Nuestro es el clamor audible. Nosotros proclamamos que predicamos la palabra. Nosotros lo tenemos, nosotros la mencionamos, nosotros la damos, la comunicamos esta invitación. La tenemos acá. Pero la palabra viene de la corte del Rey, de los tiempos, del Rey de Reyes, del Rey que leíamos recién, que está sentado. Esa expresión que tiene tantas veces la palabra de que Dios está sentado, me da la idea de alguien a quien nada lo conmociona, que hasta Él no hay golpes de estado, que Él sigue en el trono. Y en esta mañana nosotros quisiéramos mirar, como miramos de distintas maneras, este pasaje con algunas instancias, cosas que suceden. En primer lugar, pasamos, el Señor envía su mensajero. Si leímos o escuchamos, ¿quién era el mensajero que el Señor llama? A don Felipe lo llama. Don Felipe, ¿dónde estaba? En Samaria. Estaba en Samaria y todo el mundo habla, todos los comentaristas, de que estaba en una campaña victoriosa, que pasaba de todo. Así que hasta es, no sé, irracionable que el Señor le dice a don Felipe, ¿qué le dice? El Señor dice, levántate y ve hacia el sur. Por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. ¿Qué le llama la atención de este pasaje? ¿Qué dice este pasaje? Escuchamos lo que dice. Primero, levántate. No sé si estaría durmiendo o estaría sentado, pero acá el Espíritu le habla de, vamos a la acción. Tuviste un buen ministerio en Samaria, pero ahora vamos a la acción en otro lado. Y ve. Es lo que el Señor le dice a la iglesia hoy. Levántate y anda. Y ve. No le dice, vamos a orar que alguien venga. Dice, ve, sale.
Y aquí tenemos a don Felipe. No cuestiona. Supongamos que el Señor me dice a mí, así, cualquiera de nosotros, Alicia, así, bueno, vamos, levántate y vamos. ¿A dónde? Hace frío. ¿Hará calor en esa zona? ¿Habrá virus? ¿O cuántos de los que andamos hoy? Es decir, ¿cómo anda el virus por ahí? Es del Señor. Estaremos bien. Pero mire, me aclara, el lugar es desierto. Y si es desierto, ¿para qué me mandas ahí? A veces conversamos con Loredo, que es muy reiterativo. Yo lo reconozco. Muchas veces vuelve sobre lo mismo. Pero hay cosas que él tiene muy marcadas en su corazón. Y él siempre cuenta, ya lo sé hasta de memoria casi, y me lo imagino, el día que el Señor lo llamó a él, al ministerio. Y no fue solamente él, fue una cantidad de personas que en la iglesia de, creo que era Distrito Sur, estaba el pastor Liber, y hizo esta siguiente invitación: vengan adelante aquellos que estén dispuestos a seguir al Señor sin saber nada del futuro. No nada, algo planificado. Venga. Y él fue. Y usa siempre esta frase: para lo que guste, patrón. O sea, los que leen sus artículos lo habrán escuchado más de una vez. Para lo que guste, patrón. Ustedes saben que esa es la frase del peón, del que no se sabe, no se cree nada, y que dice: aquí estoy, para lo que mande, para lo que mande. Y acá está don Felipe, un siervo dispuesto de hacer lo que le manden. No tiene mucha noción de hacia dónde. Y eso nos hace acordar de quién, de don Abraham. ¿Se acuerda? Sal de tu tierra. ¿A dónde? No, sal de tu tierra y de tu parentela. Y yo te voy a decir. ¿Y qué hizo Abraham? Salió. ¿Y qué hizo don Felipe? Obedeció. Primera perla de este pasaje. ¿Está obedeciendo? Mejor, voy a mejorar. ¿Estamos obedeciendo? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué te está llamando el Señor? ¿A un nuevo ministerio, una nueva tarea? Ah, pero esto es muy pequeño. Ahora que Patri nos decía para el tiempo de él. Y esto voy a hacer, voy a barrer la vereda. Pero esto no es para mí. Yo tengo 80 años de creyente. A mí dame un cargo, no a cualquier cosa. Acá, ¿qué me está diciendo? Don Felipe, levántate y andá, sin cuestionamiento. Y don Felipe se levantó y fue. Dios llama a un siervo, y llama a un siervo dispuesto. Conoce la mercadería con la que trata. Tal vez, no sé si habrá llamado a Pedro antes, el relato no dice nada. A Pedro lo va a usar más adelante, pero acá no dice nada. Y va por el camino del desierto. Y seguimos. El Señor conoce tu situación y mi situación. Y acá hay un hombre en el desierto.
Y el texto es muy clarito, y sucedió que un etíope, algunos comentaristas dicen que Etiopía era como dijéramos el fin del mundo, no geográficamente lo que hoy conocemos como, podría ser una posibilidad. Este hombre ha venido de una región lejana. Esta región estaría lo que hoy se conoce al sur de Egipto, es decir, en el Sudán. No sé si será así, pero la idea es que vino de lejos el hombre. El hombre vino de lejos. Dice que era eunuco, era funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Quiere decir que el hombre no era cualquier cosa. Tenía algunas situaciones. Me habla primero que no era judío. Primer problema, no era judío. Etíope dice que los ha quemado el sol, la palabra quiere decir. Por lo tal, a lo mejor era pariente de nuestros hermanos. Era un morocho, pero era eunuco. Y en este relato pareciera que es una aclaración intencional, porque aclara luego que era funcionario de Candace. Candace era como un título, como decíamos el faraón, o decimos después más tarde el César. Candace era el nombre de la reina que gobernaba ese lugar. En una isla, dice, algunos comentarios decían, dentro de unos gobiernos todos dirigidos por hombres, acá tenemos una isla de mujeres que gobiernan, el reino de Candace. Pues siempre era la reina madre, una mujer. Y es probable que se le hiciera a este hombre, o a varios hombres, este tipo de castración. ¿Para qué? Para que no pudiera llegar al lecho de la reina. Esto que parece... Me conmovió mucho la situación de esta situación. Empecé a investigar. Esto se hizo primero, este tipo de castración, se hizo primero con los pueblos vencidos. Se le hacía a los hombres para evitar la reproducción. Luego se hizo para tenerlos así como siervos, y algunos, como este, alcanzó un lugar importante, pero otros no tuvieron la misma suerte. La castración, de hecho, ustedes pueden imaginar que no había anestesia. Y era muy dolorosa, muy traumática, y no todos sobrevivían. Esto que parece una crueldad, lo hicieron también en la Edad Media y más adelante también para los famosos coristas o solistas. Farinelli, un famoso cantor, no sé, había sido castrado para que su voz y el timbre de su voz no cambiara. Muchas veces esta decisión podía ser del hombre que decidía ser castrado para tener una mejor situación y podía llegar a las cortes. Otras veces su propia familia decidía por él cuando era pequeño y lo castraban con ese fin de poder tener un lugar en la corte. A mí me conmovió la maldad, la crueldad de esta situación. Algunos eran tremendamente humillados en las cortes o en el uso.
digamos lo que lo usaban como mujer. Frente a esta situación tenemos uno que es exitoso, que no creo que le hayan hecho nada de todo eso, y lo vemos a un hombre capaz, inteligente, porque dice que era como el ministro de Economía del lugar. Pero la palabra me aclara la situación sexual de este hombre. Era un castrado. Y no me imagino que esto fuera algo fácil de olvidar. Como no me imagino que la violación de una de las mujeres fuera fácil de olvidar y que dice, bueno, ya pasó, ya fue. Esto era un estigma también en la vida de un hombre. Y este hombre inteligente, capaz, una cosa que no comenté es que esta operación se hacía a los vencidos de la guerra y especialmente a los violentos, porque era como que como se haría con un animal salvaje, porque pierde parte de toda esa agresividad. Como les comentaba, no creo que eso hubiera sido algo de olvidar en la vida de este hombre y sí sería un estigma. De hecho, y esto que lo tenemos ahora en el siglo primitivo de la iglesia primitiva, año que sería 50, 60 de la vida cristiana, de la era cristiana, esto era algo que venía en el libro de Deuteronomio, la palabra lo indica. En el capítulo 31 de Deuteronomio, el Señor prohíbe que realmente que los que sirvieran en el templo tuvieran algún tipo de castración o de impedimento como hombre. De manera que este hombre que tenemos acá, no sé si hubiera sido bien recibido en el templo. Hoy mirábamos en la escuela dominical que había dos tipos de personas que venían a adorar. Uno son los prosélitos, que dice la palabra, que son los que, no siendo judíos, toman toda la fe judía y las costumbres judías y se hacen como judíos y forman parte del pueblo. Este no era el caso. Este no podía hacerlo. De manera que es muy probable que este hombre fuera el de los prosélitos de la puerta o los llamados temerosos de Dios. Pero hay algo interesante. Por eso yo dije, Dios conoce tu situación. Dios conoce lo que te pasa. Lo que pasa, las heridas viejas, Dios las tiene en cuenta. Y este hombre es un hombre que está, buscando al Señor, buscando algo. Está buscando. Dice el texto, había venido a Jerusalén para adorar. E ir a Jerusalén desde Etiopía no es decir me tomo el 5 y voy y me bajo en Constitución o no sé dónde va. Sino era un viaje que demandaba dinero, esfuerzo, disposición, un deseo intenso de hacerlo. Había venido no a mirar la ciudad, no a regocijarse con las bellezas que pudiera ver, ni aún la belleza del templo. Había venido a adorar. ¿Cuánto conocía de Dios? Algunos predicadores escuché, decía, y bueno, pero este hombre, como diría Jesús a la samaritana, algunos adoran lo que no saben. Él vino a adorar.
Si su adoración era imperfecta, no lo sé. Como no sé si tu adoración y la mía es imperfecta o perfecta, o funciona, o está bien, o estás bien centrada. A veces no siempre nuestra adoración es perfecta. Pero ha venido y estás acá. Y viniste a abrir el corazón. Y viniste a entender. Y aquí tengo un hombre con esta situación. Y dice, a ver el otro texto, el Señor prepara tus circunstancias. ¡Oh, casualidad! Don Felipe que viene al desierto, y ahí está, no sé si sería una caravana o sería solamente el carro de él y algunos colaboradores, por supuesto, porque no iba a viajar solo por esos lugares, y se cruzan. En cierta manera, Felipe fue un ángel para este hombre. ¿Ángel qué quiere decir? Mensajero. Fue un mensajero. Y prepara a Dios las circunstancias. ¿Saben? Estoy maravillada de esto. Hace poco también en la escuela dominical estuvimos mirando el periodo interbíblico. 400 años entre el Antiguo y el Nuevo. ¿Qué pasa en esos 400 años? Ahí aparece don Alejandro Magno. ¿Y qué hace don Alejandro Magno, el bocho de la cultura y cultura para todos lados? Hace la traducción de la Biblia del Antiguo Testamento, por supuesto. ¿Y qué lengua la traduce? Al griego. ¿Y qué está leyendo nuestro amigo acá? La Biblia traducida al griego, que alguien, un impío, pensó para que este y muchos otros leyeran. Dios preparó el texto. Este hombre viene leyendo. Lo está leyendo en una lengua que él entiende. Maravilla. Está acercándose la palabra. Y él la puede leer y aunque no entiende todo, puede percibir lo que el texto le está diciendo. Y entonces, don Felipe viene y dice, y leyó que le oyó leer, porque generalmente se leía en voz alta. Ahora nosotros acostumbramos a leer con la vista nomás, pero en aquel entonces se leía en voz alta. Y le oyó leer, que este hombre leía. Y entonces cuando dice, ¿pero entendés lo que lees? Una aclaración que escuché, no es mía la deducción, pero me parece interesante. Hermano, el Señor nos manda a compartir, porque todo esto tiene que ver con compartir la palabra. Pero ¿sabés qué contestar? Acá Felipe se arriesga con una pregunta que está dispuesto en condiciones de contestar porque sabe y conoce la palabra. ¿Conoces la palabra de manera...? Este predicador que escuché como un montón, decía, a muchos no quieren hablar porque si le preguntan no saben qué contestar. Entonces, mejor pastor, háblele usted, porque usted sabe qué contestar. Hermano, todos los domingos a las 10 de la mañana ahora somos 3 maestros en nuestra clase. Y otros maestros en otras clases. Está abierto para conocer la palabra y pueda usted dar, como dice, razón de su fe. Usted necesita saber qué contestar. Porque si me arriesgo, don Felipe se arriesga y dice, ¿sabe lo que lee? Y si el otro, como le dijo no, en cierta manera hace otra pregunta, yo quedo ¿y qué le contesto? ¿Qué le tengo que decir a este hombre que me pregunta? Una cosa fabulosa. La
otra cosa fabulosa. Es el libro que estaba leyendo. Porque no estaba leyendo ni Génesis, ni Éxodo, ni Deuteronomio, que para nosotros están, ni Levítico. ¿Qué está leyendo? Isaías. Está leyendo Isaías y va por el capítulo 53. Bueno, en aquel entonces no había capítulo ni versículo, estaba en ese parse, estaba ahí. Está todo servido, el texto, el hombre, la inquietud, la disposición. Viene leyendo 1000 preguntas en el bocho. ¿Qué quiere decir esto? También estuve mirando que el pueblo judío, los maestros judíos, los rabinos judíos, han tratado de torcer estos textos que señalan específicamente a Jesucristo, de maquillarlos para que no emerja la persona de Jesucristo. Y ellos se autodefinen como este siervo, el de este texto que vamos a leer. Y no es así. Es tan evidente que no es así. ¿Y qué es lo que este hombre viene leyendo? Algunos dicen, bueno, ya ha pasado por mi capítulo favorito, el capítulo 6. Él buscaba a ese Dios que está sentado en un trono alto y sublime y que lo llena todo. Y que están los ángeles que cantan, santo, santo, santo. Por ese pasaje parece que ya pasó. Y por otros pasajes también, que definen que hay alguien. Y dice, ¿y si no me enseña cómo voy a hacer? Y le rogó a Felipe que se subiese, se sentase al lado. Y el pasaje de la Escritura que venía leyendo era, como oveja fue a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su fíjese, se me ocurre, que este don Eunuco se identifica con este silencio del que no abrió su boca, el que está sometido, el que está siendo humillado. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y respondió el eunuco, te ruego que me diga, ¿de quién está hablando? ¿Habla de él o de quién? Y dice el valor de saber. Y dice Felipe, abriendo su boca. Ay, hermano, hay que abrir la boca. Hay que abrir la boca. La tenemos cerrada. Hay que abrir la boca. Pero esta expresión es interesante. Es cuando alguien va a decir algo muy importante. En la palabra se expresa así. Cuando me acuerdo del pasaje de las bienaventuranzas, dice, y abriendo su boca les enseña. Y uno dice, ¿y si no abre la boca, cómo va a hablar? Pero el texto está poniendo el suspenso de lo que él va a decir ahora. Es importante lo que te voy a decir. Y abriendo su boca dijo, comenzando desde esta escritura. ¿De quién se acuerda de esto? Comenzando de esta escritura. ¿De qué se acuerdan? ¿Se acuerdan de los caminantes a Emaús? Cuando iban ahí caminando y ellos ya... Y abriendo el Señor las escrituras, desde ese texto empezó a mostrarse. Dice Jesús, porque ellas dan, ¿qué? Testimonio de mí. El espíritu de la profecía es Jesucristo. Y Cristo está patente acá. Él es el que está presente en esta escritura de Isaías 53. Y se acuerda cómo empieza el capítulo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?
sobre quién se manifestó el brazo de Jehová. Lo veremos inatractivo. Y ahora dice, y Él es el que muere. De esta escritura, seguramente Felipe le contó los hechos de Jesús, el propósito de Jesús y el para qué, por qué vino Él. Y vino para morir por cada uno de nosotros. Ese es el propósito. Y vino para ser humillado de esta manera. Porque el texto, si ustedes lo leen después en casa, no termina así. Termina en victoria, Isaías 53. Y comienza a hablarles desde esta escritura. Pero hay que conocer la escritura. Seguimos una más. Y el Señor a través de su palabra ministra. A veces pensamos que la palabra ministrar es que nos acaricia. A veces nos da cada sacudón con su palabra. Y esto es lo que hizo don Felipe con la palabra en el corazón de este eunuco, de este hombre. Y la pregunta que él se hace después de todo es, ¿pero estás seguro que esto es para mí? ¿Estás seguro? Yo soy un gentil, más, yo soy un eunuco. Otros ya me han rechazado. Es cierto que yo no necesito dinero, eso tengo, pero yo, dice, yo soy árbol seco. Isaías 58 dice, mirá lo que dice la palabra, mirá lo que dice tu rollo. Una acotación, ¿sabe lo que valdría ese rollo, no? Fue una fuerte inversión de este hombre, así que el interés le tocaba el bolsillo también. Dice, espérate, 56. No diga el eunuco, he aquí, yo soy árbol seco, porque así dice Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, que ellos no iban a poder tener. Nombre perpetuo le daré, que nunca perecerá. ¿Cómo se perpetúa el nombre? Por la descendencia. Pero acá dice el Señor, yo le daré el nombre. Yo le daré el nombre. Esto está un poquito más adelante, capítulo 56. Él dice esto. Así que este hombre, y seguro que Felipe no solamente le habló de lo que Jesús murió, de que Jesús resucitó, seguro que incluyó y nos dijo que vayamos y prediquemos, y el que fuere bautizado, ese será salvo. Y acá está el agua, encontramos agua, así que quiero ser bautizado. Vamos a la última. Y es la respuesta de este hombre a la invitación. Sí, yo me comprometo, yo recibo lo que me das, yo lo quiero para mí, yo lo quiero llevar. ¿Y nuestra respuesta? Y no hablo solamente a los que recién comienzan o que apenas conocen. Hablo de respuesta de mi iglesia, de nosotros, frente a la invitación que Dios, o la indicación que Dios le hace a Felipe. Levántate y ve. Y también la invitación que Dios le hace al eunuco. Esto es para vos. Esto es para vos. Porque para el Señor no hay diferencia, no hay discriminación.
Nosotros tratamos, pero nos cuesta tanto no ser discriminatorios. Dios no hace discriminación. El Evangelio de Dios es inclusivo. Dice, venid a mí. Y siempre me acuerdo de ese pasaje cuando el amo, el rey, invita a todos a la boda. ¿Y qué le dice? Venid, que todo está preparado. Y los que tenían que ir no fueron. Entonces salí por los caminos y que entren, porque esto es para todos nosotros, no es excluyente, esto es para todos. Oramos. Señor, nos conmueve la sencillez de tu palabra. Y nos conmueve también tu disposición para incluir a todos en la mesa. Que tú nos haces espacio, que tú nos das un lugar. Por eso en esta hora te bendecimos y te adoramos, porque tú nos diste espacio en tu mesa, porque nos llamaste, porque diste las circunstancias, hiciste los caminos para que un día pudiéramos conocerte, nosotros que no merecemos nada. Por eso, Señor, en esta hora alabamos y bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús.